Para comenzar el tema vamos a hablar de una serie de conocimientos previos que son necesarios que manejéis a lo largo de todo el tema. Estos conceptos previos nos hablan sobre todo de la valencia. La valencia es la capacidad que tiene cualquier elemento para combinarse con cualquier otro. Capacidad de un átomo para combinarse con otro átomo. Esta capacidad está muy relacionada con la configuración electrónica de ese elemento. Y por lo tanto, con la regla del octeto, que, como ya sabéis, nos dice que todos los elementos de la tabla periódica buscan tener 8 electrones en su capa de valencia, todos menos los gases nobles que ya los tienen. Entonces, la valencia es la capacidad que tiene un átomo para combinarse con otro átomo. Por otro lado, otro concepto que tenéis que conocer es el del número de oxidación. Os lo explico sobre todo porque hay mucha gente que confunden la valencia y el número de oxidación, y otras veces también a lo largo de las clases los propios profesores solemos intercambiar valencia por número de oxidación alegremente, liando a nuestros alumnos. El problema es que el número de oxidación es como una concretización de la valencia. Y como es más corto decir valencia que número de oxidación, al final acabamos diciendo valencia. Entonces, ¿qué quiero decir con que es una concretización de la valencia? La valencia me dice cuántos electrones quiere ceder o ganar el átomo, pero el número de oxidación concreta exactamente con un signo, mientras que la valencia es solamente un número, 2 electrones o 3 electrones. Fijaros, si el signo es positivo, si el signo del número de oxidación es positivo, es que quiere ese átomo ceder electrones. Por ejemplo, imaginaros que el número de oxidación es más 2, significa que ese átomo tiene tendencia a ceder 2 electrones. Y si el signo es negativo, tendrá tendencia a ganar electrones. Todo esto supongo que os sonará porque tiene mucho que ver con los iones posibles que podían hacer cada uno de los elementos. De acuerdo, más cosas que tenéis que conocer antes de lanzarnos a la formulación y a la nomenclatura más puramente. Las moléculas suelen tener carga neutra. Por lo menos durante, o digamos, al principio del aprendizaje de la formulación, vamos a hacer que las moléculas tengan carga neutra. ¿Carga neutra qué significa? Significa que va a haber tantas cargas positivas como negativas. O lo que es lo mismo, que vamos a compensar las cargas positivas con las negativas, para que la suma total sea 0. Y lo último que quería remarcaros es que siempre que escribimos una fórmula, pondremos la parte negativa de la misma
a la derecha y la positiva a la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que sabemos todo esto, podemos empezar... Una vez que sabemos todo esto, vamos a empezar hablando de las combinaciones compuestos binarios. Binario significa que hay dos partes, es decir, en este caso estaremos hablando de compuestos que implican a dos elementos. Para empezar con ello, vamos a hablar de las combinaciones con oxígeno. Todas las combinaciones de cualquier elemento con oxígeno se llaman óxidos. En todos los óxidos, el oxígeno actúa con número de oxidación -2, siempre. Así que el oxígeno va a estar siempre a la derecha. Entonces, siempre tendremos un metal a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Por ejemplo, podríamos tener el calcio y el oxígeno. El calcio a la izquierda porque es el metal, el oxígeno a la derecha porque es la parte negativa de la molécula. Para poder escribir la fórmula tenemos que, antes de nada, pensar cuáles son sus números de oxidación. Hemos dicho que el oxígeno tenía número de oxidación -2. Y el calcio, para saber el número de oxidación del calcio tendremos que irnos a la tabla periódica. En realidad hay que sabérselo de memoria, pero ahora al principio podéis mirar en la tabla periódica. El calcio tiene número de oxidación +2 y el oxígeno -2, así que como os decía, tenemos que igualar las cargas. +2 y -2 ya suma 0, así que solamente necesito poner un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. Una vez que ya he mirado cuáles son los números de oxidación, los borro porque no forman parte de la molécula, solamente los escribo para que los veáis. Entonces esta sería la fórmula de este compuesto. Ese compuesto que vamos a aprender a nombrar. Entonces hacemos un pequeño apartado para la nomenclatura. Mirad, existen dos formas de nomenclatura. Una es la nomenclatura sistemática. Y la segunda es la nomenclatura de stock. La nomenclatura sistemática se llama también nomenclatura de prefijos. Y la de stock es la nomenclatura de números romanos. Entonces, en la nomenclatura sistemática vamos a utilizar prefijos que nos digan cuántos átomos de cada elemento hay en la fórmula. Y en la nomenclatura de stock, los números romanos
simplemente me dicen el número de oxidación con el que actúa el óxido, el metal correspondiente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un óxido, el óxido de hierro, que conocemos todos. El hierro, si lo miráis en la tabla periódica, tiene dos números de oxidación, así que puede formar dos óxidos, este y este. Necesitamos que la nomenclatura sea capaz de distinguir uno de otro, y por eso utilizamos los prefijos o los números romanos. El primero de arriba se llamaría monóxido de hierro, porque tiene un átomo de oxígeno, monóxido de hierro. El segundo se llamaría trióxido de dihierro, marcando aquí que tiene 3 átomos de oxígeno y 2 de hierro. Como veis, para poder utilizar la nomenclatura sistemática hay que utilizar una serie de prefijos. Para un átomo el prefijo sería mono, para 2 átomos el prefijo sería di, para 3 átomos tri, para 4 átomos tetra, 5 átomos penta, 6 átomos hexa, 7 átomos hepta, etc. ¿Vale? Esos son los primeros, los que más vamos a utilizar nosotros. Entonces, como os decía, en la nomenclatura sistemática utilizamos ese tipo de prefijos que me van diciendo cuántos átomos hay en la molécula. Pero también existe la nomenclatura de Stock. En la nomenclatura de Stock, el número romano me va a decir el número de oxidación del átomo que no es óxido, en este caso hierro. Así que sería óxido de hierro, y si lo dejo así no podría distinguirlo del de abajo, que también es óxido de hierro. La diferencia entre los dos, ¿cuál es? Pues el número de oxidación que tiene el hierro en este caso. Vamos a ver. Si tomamos como ejemplo la fórmula FeO, la primera de ellas, lo que nosotros sabemos claro, lo que tenemos claro, es que el oxígeno utiliza número de oxidación menos 2, porque eso en los óxidos siempre ocurre. Como nos dan la fórmula y en esta fórmula solamente hay un átomo de hierro y la fórmula es neutra, ¿qué número de oxidación tiene que tener el hierro para que sea neutra? Pues inevitablemente tiene el número de oxidación más 2. Así que ya podemos poner aquí entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del hierro. Ahora, en el otro caso, la otra fórmula del óxido de hierro es esta. Vamos a ver qué número de oxidación tiene. El oxígeno sigue teniendo número de oxidación menos 2. Ahora fijaros, vamos a hacer una pequeña cuenta. Si tengo 3 átomos de oxígeno y cada uno de ellos aporta menos 2 cargas negativas, o 2 cargas negativas mejor dicho, en total que tengo menos 6 cargas negativas, menos 6 cargas, y esas menos 6 cargas tenemos que dividirlas entre el número de átomos de hierro que hay. ¿Cuántos átomos de hierro hay? 2. Así que cada átomo de hierro tiene que tener 3 cargas positivas. Otra forma de explicarlo sería quizás más matemáticamente correcta. Si tengo 3 átomos de oxígeno y la multiplico por el número de cargas negativas que tienen, que son 2, me quedan 6 cargas negativas. Esas 6 cargas negativas las tenemos que dividir entre el número de átomos de hierro que hay, que son
2. 6 entre 2 me quedarán 3 cargas positivas para cada átomo de hierro. Por eso decimos que el hierro tiene más 3 de número de oxidación. Así que ya podemos venirnos aquí y marcar hierro 3 en número romano entre paréntesis. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos óxidos? El número de oxidación del hierro. Volviendo al primer ejemplo que pusimos, que ese no lo hemos resuelto todavía, es el CaO. ¿Cómo se llamará ese compuesto? Pues se llama simplemente óxido de calcio, en la nomenclatura sistemática. Óxido de calcio. ¿Y por qué no se llama monóxido de calcio? Porque si miráis en la tabla periódica, el calcio solamente tiene un número de oxidación. Entonces no me hace falta distinguir qué óxido de calcio es, porque solamente hay uno. No ocurre como en el caso del hierro, que hay dos posibilidades. En el caso del calcio solamente hay una posibilidad, así que en la nomenclatura sistemática se llama óxido de calcio y en la nomenclatura de Stock también se llama óxido de calcio, porque tampoco hace falta poner entre paréntesis el número de oxidación, puesto que solamente hay una opción. Entonces, escribidlo en la libreta si queréis. Vamos a poner una nota que diga: cuando el elemento distinto del oxígeno tiene un solo número de oxidación, no es necesario utilizar prefijos ni números romanos. Esta norma es muy importante. ¿De acuerdo? Vale. Fundamental. Entonces, vamos a poner una serie de ejemplos para ir practicando en las combinaciones con oxígeno. Aquí tenemos. Vamos a ir formulando cada uno de esos óxidos. Óxido de cesio sería CsO. Óxido de estaño, SnO, y en subíndice un 2. ¿Por qué le ponemos el subíndice un 2? Porque el número de oxidación menos 2 del oxígeno por 2 átomos son menos 4. Y como me dice que el estaño tiene más 4, así es la única manera de que sea neutra la molécula. Dióxido de plomo, PbO2. ¿Por qué? Porque dice dióxido, o sea que hay 2 átomos de oxígeno. Óxido de azufre, esa nomenclatura es errónea. ¿Por qué? Porque el azufre tiene más de un número de oxidación y si la dejamos simplemente así, no sabremos distinguir a cuál de los óxidos de azufre nos estamos refiriendo. Así que le voy a añadir aquí mismo un número romano que es el 6. Entonces ya sí me queda claro
que tiene que tratarse del óxido del SO3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 2 cargas negativas que tiene el oxígeno, son 6, que se corresponden con las 6 del azufre para poder anularse. Trióxido de dialuminio, siempre el otro elemento a la izquierda y el oxígeno a la derecha. En este caso, como dice trióxido, 3 átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno y 2 de aluminio. Al2O3. Óxido de bromo, 7. Si el bromo está actuando con número de oxidación 7 y el oxígeno con número de oxidación 2, la fórmula debe de ser así. Para explicarlo, vamos a verlo en la pantalla. Vamos a ver. Fijaros. La fórmula que tenemos es Br2O7. Vuelvo a deciros como antes. El oxígeno actúa con número de oxidación -2. Así que vamos a hacer el cálculo. Si hay 7 átomos de oxígeno y cada uno de ellos tiene 2 cargas, negativas en este caso, me saldrían 14 cargas negativas en total. Si ese 14 ahora lo dividimos entre el número de átomos de bromo que hay, me queda que el bromo está actuando con número de oxidación +7. Es por eso que en la fórmula hemos puesto bromo 2 o 7 para que haya 14 cargas negativas y 14 cargas positivas. Si hablamos ahora del óxido de calcio. El óxido de calcio, como el calcio solamente tiene un número de oxidación que es +2, quedaría así. Trióxido de dicobalto. Pues como hay 2 átomos de cobalto y 3 de oxígeno, sería la fórmula así. El óxido de hierro 2, pues ya lo hemos hecho antes, FeO más 2 del hierro menos 2 del oxígeno queda neutra. El dióxido de carbono os sonará, CO2. ¿Por qué CO2? Porque el carbono tiene número de oxidación +4. Así que 2 átomos de oxígeno por menos 2 cargas cada uno son -4. Con +4 se anulan. El óxido de teluro, 6, sería TeO3. Y el óxido de oro 3 sería AU2O3. Por cierto, aquí, atención, me he equivocado. Tenía que haber puesto óxido de azufre 6. Es muy importante que repaséis los números romanos antes de seguir con el tema. Así que, en definitiva, tenéis una serie de cosas que repasar. Esas cosas son: los números romanos, los nombres y símbolos de los elementos de la tabla periódica. Y
los números de oxidación de esos elementos. Todo esto es el material que vamos a utilizar para poder seguir con la formulación química. Sin más, aquí lo dejamos por hoy, con la idea de seguir en la siguiente clase con el resto de compuestos binarios.